Nos encanta acompañarte en todas tus actividades. Queremos saber de ti. Envíanos tus notas de voz al 099-499-7550 y disfruta de los hits del momento de My On Boss Radio. Te invitamos a recorrer el mundo entero, conectados a una misma señal, sintiendo los beats de la música que inspira tu vida. Un viaje digital a través de la red My On Boss Radio, que llega a conectar con tus sentidos sin fronteras y sin límites. Somos la plataforma musical que te causará adicción. My On Boss, la música que inspira tu vida. La Cámara de la Industria de la Construcción presenta La Voz Camicón, el programa digital que revoluciona el sector de la construcción en Ecuador. Análisis profundos, colaboraciones universitarias y contenidos para profesionales y estudiantes. La Voz Camicón, tu canal esencial para la actualización, el debate y la generación de ideas en la industria de la construcción. La Voz Camicón, la voz que construye el futuro. Bienvenidos al espacio donde la construcción toma la palabra. La Voz Camicón. Aquí analizaremos temas de coyuntura, aspectos técnicos y políticos que impactan a nuestra industria y la sociedad. Siempre de la mano de expertos y protagonistas del sector. Con la conducción del arquitecto José Miranda, presidente de la Camicón, y el ingeniero Byron Reynoso, vicepresidente. Bajo la dirección de Pamela Benítez. Y Manolo Castillo en los controles. ¡Comenzamos! Saludos cordiales con toda nuestra audiencia virtual que ya se va conectando a la señal de My On Boss Radio y su programa La Voz Camicón. A la vez también los invitamos a interactuar y dejarnos sus mensajes en nuestras redes o en nuestro WhatsApp a través del 099-499-7550. Hoy tenemos un tema muy relevante que vamos a compartir con un gran invitado. De esta manera quiero dejar con ustedes en la presentación al ingeniero Byron Reynoso, vicepresidente de la Camicón. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenos días, mi querido Rodrigo. Realmente un profesional con una amplia experticia sobre estos temas y le consideramos ya como parte de la Cámara, un amigo común, no tan común, digamos, sino que siempre nos está regalándonos un tiempito para compartir con nosotros tu experticia y tus puntos de vista, mi querido Rodrigo. Como contexto, el Ministerio del Trabajo presentó una propuesta de reforma, me parece que es en el artículo 216 del Código de Trabajo, con el objetivo de transformar el modelo actual de jubilación patronal por uno más sostenible y equitativo. La propuesta plantea la creación de un fondo común financiado por aportes de empleadores y trabajadores desde el inicio de la relación laboral. Para abordar este tema tan importante de política pública, te doy la cordial bienvenida, mi querido doctor Rodrigo Gómez de la Torres, analista agropecuario, político y económico. Rodrigo, buenos días, adelante. Byron, muy buenos días a todos que nos siguen a través de las redes y muy grato estar aquí con Camicón siempre. Tú me estás planteando un tema que la ministra de Trabajo nos acaba de poner como que fuera nuevecito. Este tema de la jubilación patronal es algo que se viene discutiendo por muchos años y principalmente porque el Ecuador es uno de los pocos países del mundo que todavía le quedan doble jubilación patronal. Nosotros cuando hablamos de la jubilación patronal usualmente estamos vinculándola a los fondos de pensión previsionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, el Código del Trabajo también considera una jubilación patronal para todos aquellos trabajadores que han al menos cumplido 20 años de labores para un mismo patrono de manera continua o discontinua. Hace años atrás era para los 25 años, pero se lo bajó a 20
prorrateando los últimos 5 para minimizar este supuesto impacto de que la gente quiere votar al trabajador al final de la jornada. Y en esto sí digo, es uno de los grandes mitos. Perfecto. Mi querido Rodrigo, ¿crees tú que con esta reforma el gobierno tiende a modernizar el sistema laboral ecuatoriano o promover relaciones laborales más estables, sostenidos o formales? A ver, lo que está planteando la reforma presentada días atrás es simplemente modificar el artículo 216 para plantear que sea uno o varios empleadores y que se cree un fideicomiso. Realmente no hay más condumio, digamos, en este tema. Sin embargo, este es un tema que ya se lo presentó en la Ley de Creación de Oportunidades en el año 2022, en la época de Guillermo Lasso, y previo a esto, este es un tema que fue tratado con minuciosidad, acuciosidad y con mucho tiempo en el 2019. Y yo creo que aquí me voy a explayar un poco. Cuando lo tratamos en el 2019 en el Consejo Nacional del Trabajo, que no solamente es para ir a discutir el salario, por el contrario, es algo que el 2019 y 2020 se habló mucho. En el 2019 se plantearon varios aspectos. El contrato productivo, el contrato de emprendimiento, entendiendo que los emprendedores no es que se montan un emprendimiento y al día siguiente ya van a durar 20 años, sino probablemente no sobresalen el primer año. Sin embargo, las normas laborales ya les imponen una estabilidad laboral de al menos 3 años para los colaboradores, cuando el emprendedor probablemente quebró. Contrato productivo, contrato turístico, para acomodar a la realidad lo que en la teoría del siglo pasado está implementado en el Código del Trabajo. Y uno de los temas, esto se acordó hasta mayo. Luego se siguieron varias reuniones y tuvimos una reunión en el mes de octubre con mesas de trabajo, con todas las de ley. Y yo recomiendo, de hecho, al ministerio actual que revise las actas y las grabaciones de esa época. Las actas eran bastante específicas en lo que mencionábamos. Y se habló de la jubilación patronal en 2 aspectos fundamentales. El primero, que desde los años 50 se había convertido en un derecho adquirido, cuando realmente nació como un tema transitorio hasta que se iguale con lo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Primero. Segundo, que solamente un 4 y a veces menos del 4% de los trabajadores plenos llegaban a ser beneficiarios de la jubilación patronal, lo cual ya implicaba que no era un beneficio para la mayoría, de hecho era para la absoluta minoría. Y el otro tema, que la rotación, y este de aquí creo que es un tema que está omitido en la propuesta de la ministra, que la rotación laboral en el Ecuador al 2019 estaba entre 4 y 5 años, de acuerdo a los contratos registrados en el SUT. Con lo cual, ya veíamos que no había ni siquiera este mito de que llegan a los 19 y se les vota. Por el contrario, porque cuando uno ya tiene una estructura laboral, ya tiene un equipo de trabajo, cuando alguien del equipo de trabajo se retira de la empresa, que se genera un vacío y hay que suplir con otro colaborador a quien hay que capacitarle, entrenarle, tiene que acoplarse nuevamente. Entonces, más bien la rotación de 4 o 5 años para muchas empresas es hasta onerosa en el término de capacitación y preparación hasta que la estructura comience a funcionar. Temas que los conocemos, temas que los vivimos, pero que parece que en la teoría no existe. Entonces, sí, me parece bien tu punto de vista. Creería yo que posiblemente esta reforma en la relación del gobierno con los sindicatos, ¿considerarías tú que históricamente han defendido la jubilación los sindicatos
la jubilación patronal como un derecho adquirido. ¿Sería esto, tendrá algún impacto entre gobiernos, sindicatos, obreros, en fin? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista, Rodrigo? A ver, dentro de las discusiones, y estuve justamente en estos días revisando las actas, se trataban, como te digo, primero el tema de que solo un 4% accede, y segundo, que la rotación laboral estaba entre 4 y 5 años dentro de los promedios registrados en el ministerio. Ahora, cuando analizamos esto desde el lado de los empleadores, ¿ya? Y la propuesta nuestra, y comienzo por ahí, era la creación de un aporte mensual hacia un fondo de jubilación como tal, que pueda ser manejado por el IES, por el BIES o por la banca privada, ¿ya? En nuestro caso lo dejamos amplio para que sea el trabajador quien decida dónde quiere aportar, siendo el IES el agente de retención, obviamente, ¿ya? Puntos a favor, puntos en contra. El empleador se ve abocado a generar un aporte mensual pequeño, adicional al salario, que va a un fondo de jubilación, ¿ok? Esto te genera un egreso adicional, egreso 100% deducible del impuesto a la renta. Al momento, a partir del año 10, si tú provisionas contablemente, no descuentas de impuesto a la renta. Si tú provisionas en efectivo, depositando en una cuenta, se descuenta del impuesto a la renta. Y este valor se hace visible cuando, posterior a los 20 años, termina la relación laboral con un solo patrón. La propuesta nuestra era que, al ser mensualizado, el trabajador pueda tener 1, 2, 3, 5, 7, 10 patronos, de ser el caso, y este aporte se siga sumando indistinto el número de patronos. Tema que no llegamos a concretar era si, al cumplirse los 25 años, el trabajador sigue en relación de dependencia o quiere seguir, considerando que a los 40 comienza a trabajar, digamos, a los 20 años, para hacer números rápidos. 25 años más tarde está en 45 años, con una expectativa de vida de 83 años, está pollito. O sea, seamos francos. Entonces, podía retirar ese fondo para cualquier tema que quiera hacerlo y seguir aportando para volver a llenar ese aporte. Eso fue un tema que se debatió en ese momento. El otro lado, y te completo con esto, y el otro lado, que ya como patrono no te ves abocado a saber que el día de mañana, para ese 3, 4%, no sabes qué va a pasar, si se va a hacer en un solo pago o en 2 pagos, y especialmente para empresas pequeñas de 4 o 5 trabajadores, digamos que ha tenido una estabilidad laboral de 20 años, te ves complicado con el tiempo a tener un rol pasivo y un rol activo en la relación laboral, lo cual a muchas empresas les hace inviables. Sí, me parece bien. Imagínate esto, creo yo pensar que esta reforma intentaron que fortalezca la imagen del gobierno de Daniel Noboa, siendo el promotor de la modernización laboral frente a los actores productivos y multilaterales. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que los temas laborales tienen que ir mucho más de fondo. De hecho, creo que el contrato productivo, el acuerdo ministerial 220, un acuerdo ministerial completamente transversal, que es aplicable a la construcción, a la agricultura, a la ganadería, al turismo, absolutamente a todo, debe ser promocionado, propiciado, informado de mejor manera, y si quieren elevarlo a ley, qué mejor. No necesitamos muchas modalidades contractuales extremadamente rígidas, sino necesitamos modalidades contractuales flexibles, acorde a una realidad de los nuevos tiempos. 1. Y regresando a la jubilación patronal, tú incluías en el beneficio de la jubilación patronal a ese 96% de trabajadores que no acceden a la misma.
y que sí van creando un fondo de ahorro. Porque hoy en día, con esta alta rotación, no se está viendo que, llegado los 50, 60, 70 años, hay un momento que uno ya pasa a ser trabajador pasivo. Y va a haber y se requiere un ahorro. Tal vez las nuevas generaciones no ven el ahorro como algo tan real, de acuerdo a lo que se puede revisar en estadísticas, pero creo que es un tema que es fundamental de ser tratado. Y más bien, veo interesante la jubilación, creo que tiene beneficios inclusive para los dos lados. Cuando llegamos a este convenio, a este acuerdo en el Consejo, trabajadores y empleadores, pues coincidimos todos que, si bien podía tener ajustes en el tiempo, era positivo. Un solo detalle importante: este acuerdo no puede quedar solamente en la reforma del 261, del 216, perdón. Tiene que haber transitorias. ¿Qué pasa si yo tengo 19 años de aporte en una empresa? Se cambia la ley mañana y dice que yo desde mañana ya aporto al fideicomiso. Aporté por un año, por 6 años. Pero ¿quién me da certezas de los otros 19? Entonces hay que ver cómo hacer una transitoria de migración del un modelo de jubilación patronal al nuevo modelo de jubilación patronal, defendiendo y protegiendo los derechos de las dos partes, de forma que ni las empresas se vean afectadas ni los trabajadores se vean afectados. En tu caso, en la eliminación del actual modelo de jubilación patronal, ¿crees tú que reduciría las tensiones entre el Ejecutivo y el sector empresarial? Porque facilitaría acuerdos entre las reformas económicas o fiscales. ¿Estarías de acuerdo? Chuta, me topas el tema de la fiscalidad. Yo aquí sí anticipo, o sea, entendemos plenamente la situación del gobierno actual. Hemos vivido reformas, y esto lo he conversado con todos los sectores económicos, hemos vivido reformas tributarias cada vez más radicales desde la famosa ley de equidad tributaria del 2008 que se aplicó en el 2009. Y recuerdo uno de los discursos de alguien de la Amazonía en el 2008. Esta ley, porque incluía un impuesto a las tierras rurales que fue derogado ya, y decía, esta ley nos hace pedazos a quienes estamos en zonas de colonización, porque con la mitad del hectareaje tenemos que pagar por el 100%. Sin embargo, confiamos que se va a corregir en el futuro. Aprobada la ley, aprobado el impuesto, pues. Y luego tuvimos desde el 2016 los impuestos por una sola vez, y luego que al patrimonio, y que por aquí, que por allá. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a estos temas. Realmente yo veo de manera muy, muy preocupante que se quiera implementar una nueva reforma tributaria, que en su momento el exministro Vega hizo referencia a que se está preparando una reforma tributaria para los próximos 20 años. Y yo lo comenté en algunos medios y decía, me preocupa la madre de las reformas tributarias pensando en 20 años, porque tengo miedo que sea una madre benevolente y una madre cariñosa, con toda la burocracia, con todo el sector público, que realmente es altamente ineficiente, y sea una madrastra castigadora y perversa contra todos quienes contribuimos vía impuestos a que esta burocracia se mantenga. Creo que si se va a hacer alguna reforma, necesitamos una reforma real de eficiencia del sector público, donde busquemos ya mayor transparencia, mayor versatilidad, menos trámites, menos trabas, y más bien una reforma que permita viabilizar la actividad privada, que es la que realmente sostiene al país. Con lo que tú dices, estaríamos abriendo las puertas para ingresar a una terapia intensiva, que no sabemos qué es lo que va a pasar de allí, saldríamos o no saldríamos bien. En todo caso, mi querido Rodrigo, la creación de un fondo administrativo por parte del BIES puede ser percibida como un avance de la transparencia, que es donde más le enfocan, y la sostenibilidad en el caso del sistema laboral.
generando ¿qué? Un respaldo político a los sectores técnicos y de opinión pública. ¿Crees tú eso? Yo no quisiera verle como si hubiera haber un respaldo no político. Yo creo que este es un tema absolutamente técnico y yo creo que si se va a hacer, ahora que se habla de constituyentes, que se habla de asambleas constitucionales, yo creo que si queremos hacer algo propositivo por el país, pensando, no hablemos de 300 años, pero pensemos en 50, cojamos y divorciemos la economía de la política, porque nos pasamos hablando de política y muy poco de economía. Y hay un tema, cuando hablamos de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, necesitamos ver acciones técnicas, no acciones políticas. Puede ser el representante del presidente, sí, pero son acciones técnicas. Mantenimiento vial y debidamente financiado. Si no hay plata en las finanzas públicas, por favor, peajes. El mundo entero funciona así. Queremos hacer obra pública y las arcas fiscales no tienen plata. No le metan la mano al bolsillo a los ecuatorianos para decirles que les van a dar algo. ¿Por qué no abrimos la opción de concesiones? Sistemas de BOTs, que son Build, Operating and Transfer. Construir, operar y transferir. Se aplicó en el oleoducto de crudos pesados por 20 años. Funcionó de maravilla. El oleoducto está en manos del Estado en este momento. Puede servir para abrir nuevas vías. Recordemos que en el gobierno de Gustavo Noboa, justamente se comenzaron con las concesiones viales. Y las vías concesionadas son las que menos huecos tienen, salvo las que tienen injerencia política. Y particularmente hablo de la Aloha Santo Domingo, que está concesionada, pero tuvo el problema de la confrontación entre las dos prefecturas de Pichincha y Santo Domingo de los Áchiras cuando ya se consolida como provincia. Sin embargo, por el troncal de la sierra se puede transitar bastante bien, al igual que en la costa. Salimos de las vías concesionadas y entramos a los chaquiñanes, o paisajes lunares llenos de huecos que tenemos en las otras vías. Si los gobiernos construir vías, importante. Si hay que lanzar una nueva ruta, concesionemos. Ese es un mecanismo que existe en el mundo entero. ¿Por qué aquí no queremos verlos? Queremos construir casas. La misma historia. Yo comparto contigo este criterio porque no tenemos esa cultura del peaje. Todos queremos que la madrastra que tú decías hace un momento se haga cargo del peaje y nosotros los que utilizamos esas vías no podemos pagar un peaje. Yo creo que nos falta un poquito también de sensibilidad económica en cuanto al bolsillo. Si queremos algo bueno tenemos que pagar. Yo creo que todos estamos por allí. Esa educación del peaje funcionaría muy bien, porque estas concesiones tendrían su retorno, como lo hacen nuestros países vecinos, como Perú, Colombia, están mejorando su sistema vial de una forma muy acertada, rápida y con tecnología de punta. Completamente de acuerdo contigo. ¿Qué opinas tú, o dentro de tu experticia, cómo habría una reforma específica en el ámbito laboral para que el gobierno implemente la productividad? Se me ocurre, abusando de tu capacidad, mi querido Rodrigo. A ver, creo que mejorar la productividad tiene que ver con algo que tiene que ver con algo psicológico inclusive, y tal vez lo voy a topar ahí, ¿ya? Cuando tú tienes demasiadas protecciones, tú no necesariamente le pones atención a ser más eficiente. Comienzo con el ejemplo que hemos aplicado con nuestros hijos, que las llantitas en la bicicleta, que la mano del papá sosteniendo el asiento, que el casco, que la rodillera, que la codera, ¿ya? Entonces, claro, el guagua está completamente protegido y sostenido por las llantas adicionales, ¿ya? Ese guagua, si no le quitas las llantas y no le sueltas la mano, en nuestra época el tema del casco era, ni siquiera sabíamos cómo era, pero si eso se puede ir
y se puede ir liberando en el tiempo, maravilloso. Ahí viene un tema. Tú le vas soltando las protecciones. El tema de que estabilidad laboral. El caso que mencioné de los emprendedores. No arranca el negocio y ya tiene 3 años de estabilidad si contrata a un colaborador. Y esa es la razón por la cual los emprendimientos en el Ecuador, el país con mayor número de emprendimientos de América Latina, no genera empleo. Es que esa es una realidad, porque nadie quiere embarcarse en un problema tan grande en esa forma. Entonces vamos viendo pragmatismos y realidades. No es quitar derechos, es más bien ser realistas para que no solamente un 33% de la población tenga empleo pleno, sino 66%. Solamente, no nos vayamos al 100%. Que se amplíe. Entonces, reformas al Código Laboral se requieren algunas. El que el código sea del año 38 no lo hace malo per se. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido una. Aquí vamos ya para la 21, creo, o 22, ya ni contamos. Porque todas son camisas a la medida del mandatario de turno. Entonces, más bien lo que necesitamos es ir reformando de acuerdo a los nuevos tiempos. Versatilidad laboral, como digo, un buen ejemplo es el Acuerdo Ministerial 220. Necesitamos ver el famoso trabajo por horas. ¿Por qué en el mundo entero funciona y aquí no puede funcionar? Y se lo mete en una consulta popular en la cual poco o nada importaba qué se consultaba. Si no se mide, es un plebiscito para medir la popularidad del mandatario de turno. Buena o mala. Lo mismo ha pasado en todas las consultas. O sea, no ha sido uno. Entonces yo creo que por ahí van los temas. Me parece bien, mi querido Rodrigo. Como propuesta final, para concluir este conversatorio, de todo lo que tú has dicho anteriormente, ¿cuál sería una propuesta en firme, digamos? Nos mantenemos con el artículo anterior y hacemos unas pequeñas reformas, o qué sé yo. Tienes tú la palabra, Rodrigo. Creo que con respecto a la jubilación patronal particularmente, se requiere una reforma. No puede ser posible que eso se siga así. Y tienes 2 vías. O las reformas en el camino de que te cree un fondo individual de aportaciones para la jubilación patronal, per se, a través sea del BIES o de una banca privada, o lo que han hecho otros países, que ha sido simplemente eliminar el artículo, porque definitivamente no beneficia prácticamente a nadie. Y digo prácticamente por ese 3%. Entonces, es una realidad que además al sector público, que es donde mayor estabilidad, entre comillas, existe, es donde no se aplica. Entonces, el camino es claro. O lo eliminas o lo modificas, pero de manera completa. Con las transitorias, viendo los periodos de transición, con todo el paquete, y no lo encapsules solamente en el IES o BIES, sino dale la oportunidad a los trabajadores, dale la oportunidad a la banca privada, que inclusive pueda abrir competencia y tengas 2, 3, 4, 5 bancos o 5 entidades que puedan manejar estos fondos, que te ofrezcan mejores o peores condiciones. Y si tienes el día de mañana un nuevo manejador de fondos y tú dices, yo estaba con el A, pero el B me ofrece mejores condiciones, tú poder decir en libertad, cambio de aquí a acá, y se sigue aportando sin ningún inconveniente. No creo que hay mayor problema. La tecnología es completamente versátil, a pesar de que todavía estamos un poquito quedados en algunos temas. Me parece muy bien, mi querido Rodrigo. Prácticamente esta sería una propuesta de despedida a este programa. Y yo comparto contigo, mi querido Rodrigo, porque ha sido un honor realmente poder compartir contigo toda esta información y todos estos puntos de vista que tan importantes son, y has puesto tú a la mano de nuestros espectadores, de nuestros agremiados y para el público en general. Quiero recordarte siempre que tú ya no necesitas lo que te voy a decir. Las puertas de la Camicón siempre estarán abiertas
para continuar difundiendo estos conocimientos valiosos, Rodrigo. Para nosotros son tan importantes, tan interesantes, que realmente nos nutre de una veracidad de las cosas que desconocemos, pero lo hace de una manera tan facilita, que es cuando uno entiende de la mejor manera. Rodrigo, agradeciendo tus valiosos minutos que nos facilita siempre a la Camicón. Espero que este tema lo tratemos, la continuación de este tema lo tratemos en una próxima oportunidad. Rodrigo, un agradecimiento sincero por parte de la Camicón. Unas palabras, Rodrigo, de despedida. Byron, solamente darte las gracias, y yo creo que sí debe salir desde el sector privado una propuesta de reforma en materia del Código Orgánico Monetario y Financiero, o una propuesta de reforma a las resoluciones de la famosa Junta de Política Monetaria, o como se llame, realmente tienen unos nombres rimbombantes, para decir, podemos traer capital de afuera sin cargarle el famoso impuesto a la salida de divisas, para crear obra pública concesionada desde el sector privado. No hablo de alianzas público-privadas, porque esas tienen otras trampitas por ahí. La concesión, la delegación, de forma que pueda darse las cosas de la forma más ágil, viable y en beneficio de la gran mayoría, donde el gobierno se convierta en un facilitador y no en un complicador. Nada más. Y muchísimas gracias. Completamente de acuerdo, mi querido Rodrigo. Ha sido un placer estar contigo nuevamente, insisto. Manuelito, su despedida, por favor. Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, y por supuesto, ingeniero Byron Reynoso, vicepresidente de la Camicón. Dios mediante, el día de mañana estaremos con otro tema muy relevante para que todos ustedes puedan conectarse, acompañarnos. Así que, señoras y señores, agradecido con todos ustedes y pues que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muy amable de tu parte. Que tengan un excelente día. De igual manera. En Mayon Voz Radio, inicio de espacio publicitario. Por el Día de la Madre. Todos tienen una madre. Llega el concierto más esperado por todos. ¿Sabes lo que es amor? La grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Morena la ingratitud. En vivo, con todos sus éxitos. Este secreto que tienes conmigo. En el show oficial para celebrar a mamá. Mamá a lo grande. Ay, cuando vengo, no más vengo. Junto a ella, una serenata con el maestro del piano, Nelson Maldonado. Para gozar sin parar, el trío colonial. Y para bailar hasta el amanecer, la primerísima Don Medardo y sus players. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Viernes 9 de mayo, en el Ágora de la Casa de la Cultura, 19 horas. Entradas ya a la venta en Ticket Show. Mamá a lo grande, es el regalo perfecto. Y rondadores sonarán también de noche y día y sí. Fin de espacio publicitario. Durante más de 6 décadas, Camicón ha sido el pilar del desarrollo de la industria de la construcción en Ecuador. Nos dedicamos a defender los intereses de nuestros miembros, proporcionando capacitación especializada y ofreciendo asesoría técnica y jurídica de la más alta calidad. En esta nueva era, abrazamos la innovación y las tecnologías avanzadas para construir un futuro sostenible y eficiente. Camicón, innovación, conocimiento y respaldo para edificar el Ecuador del mañana. Esto fue La Voz Camicón, el espacio dedicado al análisis y la opinión en el sector de la construcción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más temas de interés, información clave y la valiosa perspectiva de los expertos. Hasta entonces, les deseamos un excelente día. Esta transmisión fue realizada bajo la producción de Mayon Voz Radio.
Te invitamos a recorrer el mundo entero, conectados a una misma señal, sintiendo los beats de la música que inspira tu vida. Un viaje digital a través de la red My Own Boss Radio, que llega a conectar con tus sentidos sin fronteras y sin límites. Somos la plataforma musical que te causará adicción. My Own Boss, la música que inspira tu vida.